Sí se ve, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar, jóvenes, recordando qué es lo que hicimos la semana pasada. ¿Ya? ¿Por qué empiezo por ahí? ¿Por qué debo empezar? Debo empezar por allí porque se va a utilizar lo mismo de la semana pasada. ¿Ya? Yo les dije que se iba a aplicar lo mismo. Hemos visto la semana pasada esta parte de lo que era la pulso por minuto, ¿cierto? ¿Está bien? Ya usted también, ¿verdad? Tengo esta data que ya lo he sacado de algunos de sus compañeros y tenemos lo siguiente. Vuelvo a repetir. Esto no tendría que explicarlo, pero lo voy a explicar porque van a aplicar la misma estructura para la talla y para la masa. Es lo mismo, van a aplicar lo mismo. ¿Vale? Entonces, recordándoles que esto es una medida directa. ¿Ya? Pues vamos a recordar. Tenemos la muestra 85, 84 hasta 83. Hay 10 datos. ¿Cómo se calcula este promedio? ¿Cómo se calcula bien? Se Es suman la suma de todos los datos dividido entre la cantidad. Ya está, sale 81.5. Ya. Entonces, por un costadito yo comenzaba a poner. Ya, entonces, esto no es. Primero voy a explicarle de acá y luego de acá. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es la incertidumbre del instrumento? En este caso fue el cronómetro de su celular. Fue 0.01, que es la mínima escala digital en su instrumento, que es su celular. Ahora, enseguida de eso debería explicar de dónde sale el delta F2, pero la mayoría tiene problemas aquí. Por lo tanto, he agregado esta posición de procedimiento que es equivalente a utilizar directamente la fórmula. Entonces, ¿cómo sale, profesor, esta sumatoria? Esta sumatoria que está elevada al cuadrado. Sale de la siguiente manera. Hay que restar el primer dato menos el promedio al cuadrado, porque nos están diciendo que es al cuadrado. Ahí tenemos un símbolo griego en su práctica donde dice delta. Delta sub i es igual a f sub i menos el f promedio elevado al cuadrado. Entonces, quiere decir que van a tomar el primer dato menos el promedio al cuadrado. Como acá hay una sumatoria, entonces viene más el segundo dato, que es 84, menos el promedio al cuadrado, más el tercer dato, así hasta qué número, hasta el número 85, que es el final. Ya está, aquí está, 85 menos 84.5 al cuadrado. Toda esta sumatoria de estos cuadrados me queda 4.5. Ahora, ¿por qué entre 90, profesor? Porque n vale 10, 10 menos 1 es 9. ¿Por qué? 90. Esta fracción entra dentro de la raíz cuadrada. Sería raíz cuadrada de 4.5 entre 90. Tienen que ustedes, hemos dicho que la aproximación no va a ser por redondeo, sino va a ser por truncamiento. Van a tener que poner 0.2236. Está, por truncamiento, 4.23 hacia la derecha. Eso es lo que ustedes tienen que hacer a mano, pero sin embargo con la computadora también podemos calcularlo. Entonces acá abajo he creado la fórmula que jala los datos directamente a través de la sumatoria y corrobora el resultado. Tanto en un proceso mecánico manual como en un proceso de fórmula es el mismo resultado. 0.2236, 0.2236. Para que sepas de dónde sale este dato de acá. Ahí está, ahí tienen el porqué. ¿Ya? Enseguida te pide el delta de F. Delta de F. Delta de F es la combinación de la incertidumbre del instrumento más la incertidumbre de los datos como numerados. O sea, el delta F2. Y recuerden que esto es, o es llamado el método del mismo cuadrado. Entonces quiere decir que delta F1 al cuadrado ya lo tienes, instrumento 0.01 acá, más el 0. Que es lo mismo 0.2236, eso me queda 0.2238, que es la incertidumbre total. Por lo tanto, el número de pulsos por minuto es en promedio 84.5 más menos 0.2238 pulsos por minuto. Esto supongo que ya lo han hecho.
Eso lo hicimos la semana pasada. ¿Ya? Sin embargo, les estoy dando un repaso cómo hacer el trabajo el día de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer el día de hoy? Tenemos un instrumento, este instrumento 2 en 1, ya tiene una medida para la talla y otra medida para la masa. Entonces, esto hemos visto la semana pasada, se llama medida directa. Ya está. Entonces, esto no lo vamos a utilizar, estos datos no lo vamos a utilizar, porque esto fue la semana pasada. Sin embargo, la misma estructura y el mismo procedimiento le vamos a aplicar para la talla y para la masa. ¿Me dejo entender? Profe, ¿cómo es eso? Si has tomado 10 datos, acá vas a tomar 10 datos para la talla. ¿10 datos para qué? Para la masa. ¿Voy a calcular lo mismo, profesor? Sí. Vas a calcular el T promedio, el delta del T1, el delta del T2, el delta total y su medida. ¿Es lo mismo que está allá? Es lo mismo que está allá. ¿Ya? Por lo tanto, aquí van a tener los 10 datos, que es en centímetros. Lo que te va a dar aquí el instrumento es en centímetros. 179.1, 177.8 hasta el décimo dato. Sacas promedio. Ahora, ¿quién me puede decir que este es delta del T1? El anterior fue el que del celular, el instrumento. El delta del T1 es 0.05. Quiere decir que es la unidad mínima que fue el milímetro. Y la teoría de la práctica nos dice que si es análogo del instrumento, se toma la mínima escala, se lo divide entre dos. Ahí está, ¿ya? Y luego hay que convertir este asunto a centímetros. De todas maneras, ya lo tienen acá, es 0.05. Y ahora sí, nuevamente hacen lo mismo en este lado. Sería el primer dato, 179.1 menos cuánto. Menos 76.1 al cuadrado. Más 177.8 menos 176.01 al cuadrado. Más 177 menos 176.101 al cuadrado. Hasta el último dato. Eso significa esta fórmula que está aquí. ¿Y esta fórmula de dónde es? La misma que está aquí. Lo único que hemos cambiado, este es F, este es T. Está. Es el mismo procedimiento. Listo, y tiene su medida. La medida, tiene una medida. Ahora, nuevamente haces lo mismo, pero con la masa del cuerpo, la masa de la persona. Luego les enseño a medir. 10 datos, 60. Ahora, esto ya no está en gramos, sino tiene que estar en kilogramos. Ya, saca tu promedio. ¿Y cuánto es aquí el error, la incertidumbre del instrumento? Ya lo tienen acá, ¿ven? Aquí lo dice, o si no, encienden el equipo y ahí también ustedes sacan. Es la unidad mínima que marca el display, que marca la pantallita de nuestro instrumento digital. ¿Ya? Entonces eso es 0,1 kilogramos. Misma historia, ¿cuánto sería el nivel? Primero, ¿cuánto sería? 62.3 menos 61.88 al cuadrado. Más 62.2 menos 61.88 al cuadrado. Más 62.3 menos 61.88 al cuadrado. Todos hasta el último. La suma de todo esto me da 60, me da la suma de todo esto, dividido entre 90 me da 0.0928. ¿Ya? Listo. Al reemplazar el delta de W por el delta de W2, me da el delta total, delta de incertidumbre total, es 0.364. Finalmente tiene que dar su masa promedio, 61.88 más su incertidumbre, que es 0.364. ¿Para qué va a servir esto, profesor? A ver, pregunto, tanto la talla como la masa, ¿qué tipo de medidas son? Tanto la talla como la masa, ¿qué medidas son? La talla y la masa, ¿qué medidas son? ¿Directas o indirectas? Es directa, porque no estamos llevando el instrumento. Es directa, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, pero estas nos van a servir ¿para qué, profesor? Nos van a servir para calcular la superficie del cuerpo y el índice de masa corporal.
vamos a levantar un poquito más arriba, ¿verdad? Tómale una foto. No, ya se fue. Muy bien. Entonces, a ver, en resumidas cuentas, en la talla, ¿qué he sacado? ¿Qué es este? Talla promedio. ¿Esto qué es? Incertidumbre del instrumento, incertidumbre de los datos, incertidumbre total. ¿Qué es este? Masa promedio, incertidumbre del instrumento, incertidumbre de los datos agrupados, incertidumbre total. Estos datos vienen de arriba, de la talla y de la masa. ¿Para qué sirven estos, profesor? Para insertar en esta ecuación, y esta ecuación, profesor, ¿qué calcula? La superficie corporal. Por lo tanto, ¿qué tipo de medida es la superficie corporal? Indirecta. ¿De acuerdo? Porque no estamos midiendo la superficie del cuerpo con un instrumento. ¿De acuerdo? Sino le estamos metiendo talla y masa corporal acá. Muy bien. ¿Cuál es, profesor, esa fórmula? Aquí lo tienes, he copiado y cortado una sección de la práctica y le he pegado acá para poder jalar esta fórmula. 0.007124. ¿Quién es de doble M? El promedio del peso. Promedio de la masa. PM, el promedio de la talla. Listo, reemplaza esos datos y te queda este valor. Un compañero de usted dice, profesor, ¿por qué no, si aquí está en centímetros, por qué los resultados están en metros? Es que este método fue aplicado por Dubois. Entonces, un grupo estuvo de acuerdo, otro grupo no estuvo de acuerdo. Por lo tanto, para sacar la superficie del cuerpo hay como 10 autores. Difieren solamente en algunas décimas o milésimas. ¿Ya? Así que respetemos lo que dice Dubois. ¿Dónde se encuentra eso? En su guía. Entonces, acá nuevamente, el S que has calculado para calcular la incertidumbre de la superficie, tienes que utilizar esta fórmula. Entonces, este dato lo colocas acá, y ahora otra vez, nuevamente, el delta de doble y de doble M, ¿de dónde viene? Viene de allá, que son los datos que están arriba, ¿ya? Y luego delta M y DM también, que son los datos de la talla, que están hacia arriba, ¿ya? Listo, y luego finalmente das tu resultado. Bien, pero no contento con este dato, hay que corroborar alguna herramienta más. Entonces yo he utilizado internet y hay calculadoras en línea, una captura de una calculadora en línea, y he elegido el método de Dubois, acá está, acá está. He colocado la altura y la masa y me arroja efectivamente que es 1.59, significa que está bien. ¿Ya? Pueden corroborar ustedes los datos de esa manera también. Cualquiera pone la calculadora en línea de la superficie del cuerpo y le va a pedir la altura y le va a pedir la masa. Exacto. Listo. Y finalmente vamos a determinar el IMC, que es el índice de masa corporal. Aquí hay un detalle. Ojo, acá hay un detalle. Profesor, ¿cuál es el detalle aquí en esta parte? Resulta que he hecho lo hecho mal. En lugar de poner acá la fórmula del índice de masa corporal, el índice de masa corporal le ha puesto el de superficie de este autor, que no lo bien. Que para ser exacto, el autor se llama Mosteller, ya está, así exacto. Le ha puesto aquí, se ha equivocado, entonces va a corregir su práctica. Esta no es la fórmula del IMC. La fórmula del IMC es esta, IMC es igual a, ¿qué es este? ¿De doble M qué es? Promedio de la masa. Promedio de la masa sobre PM al cuadrado. Es talla promedio al cuadrado, ¿cierto? Este de arriba, ¿en qué tiene que estar? En kilogramos. Este de acá abajo, ¿qué tiene que estar? La talla, ¿qué tiene que estar? La talla tiene que estar en metros. Por esa razón es que yo he creado el IMC. Arriba no hay problema porque el asunto de ahí estaba en kilogramos.
pero aquí estaba en centímetros. Por esa razón yo le conozco el factor de conversión a metros. 1/100. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tengo el índice de masa corporal, que es 6.4. Esta es la fórmula para calcular su error. Esta fórmula de error. Listo, y luego ustedes arman su medida. 26.43 es el error. Kilogramos por metro cuadrado. Ahora, este dato, ¿cómo lo corroboro? También en internet hay calculadoras de IMC. Más abajo está, aquí está. También he tomado una captura para que corrobore mi resultado. ¿Ya? Entonces he ingresado la estatura y la masa y me sale el resultado. El resultado sería 26.4. ¿Ya me entendieron? ¿Ya? Ahora les voy a explicar cómo lo van a medir. ¿Cómo van a medir, profesor? ¿Me saco? ¿Sí o no? ¿Me saco mi ropa para medir acá? ¿Me habían dejado una tara? Tara, debería tener tara, no estamos en clase de tara todavía, para referir, ¿ya? Entonces, no, normal, encima normal, suben acá. No necesiten que se quiten los zapatos ni nada de eso. Súbanse normal. ¿Ya? ¿Está bien? Suben normal. Pero ¿cómo lo van a hacer? Ven por acá. Vamos a hacer una simulación. Ya, súbete por favor. Ya, entonces, no mires encima que mira frente. Entonces, la persona que está acá, ya está, baja la grasa. Mire esto. Y ahí mide su talla. Ya, por ejemplo, aquí dice 149 centímetros, punto 5. 149.5. Ya. Nuevamente sube. Nuevamente bajo. Empieza a ya está. Baja ahora. Ya no estás en 149, estás en 149, una raya, un milímetro, 149.1. ¿Ya? No necesitas. A ver, ¿hasta qué tiro le he dado? ¿Ya está bien? Lo mismo va a suceder con la masa. ¿Cómo así, profesor, la masa? Prenden el digital. Sube. Entonces se estabiliza, ya está, baja. El mismo tiempo que te demoras en tomar la primera medida, tienes que hacerlo en la segunda. No en la segunda, no espero que borres en mi celular. Y luego, ya, a ver cuánto fue. No, así no es. ¿De acuerdo? El mismo tiempo que te demoras en la primera medida, le tienes que aplicar a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. ¿Quieres entender? ¿Ya? Listo, 10 veces. Ya. Miren cuántos centímetros hay. Hay una allá, esto va a la esquina y al frente tienen 3. Ahora, ¿qué pasa si no se mueve esto? Está arrojando la misma masa, entonces me voy a otra balanza. Y si la otra balanza hace lo mismo, ya les pone 0. Te va a salir 0, de repente te va a salir 0. A ver, un poquito más arriba. Que le pongas 0, o sea, no pesa. Ya. ¿Y te va a salir 0 si es el mismo dato? Este es el promedio. ¿Cierto? Entonces, cuando tú diferencias acá, me sale lo mismo, profe, lo mismo. Todos los datos son lo mismo. Entonces el promedio es lo mismo. Entonces acá arriba, ¿cuánto es? 0. 0 empleado, 0. Por lo tanto, el delta de T2, ¿cuánto es? 0. Pero recuerda que el dato de T2 no solamente consta de este dato, sino de quién? Del delta de T1. Entonces, este será 0, pero el delta de T1 no es 0. O sea que de todas maneras sí va a haber incertidumbre. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta más? No me han preguntado mucho, pero... ¿Cómo se llama eso? ¿Tallímetro? Tallímetro, para mí la talla. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Aclarando siempre, la próxima semana me va a entregar el reporte de la cantidad de pulsos por minuto más lo de hoy día, en un solo folder, los dos en un solo folder. Recuerden, es individual, ella va a traer su reporte, su reporte. ¿Me dejan entender? Yo al toque explico la clase, la próxima semana, les explico rápido en 10, 15 o 20 minutos y me dedico a revisar. ¿Tú qué voy a revisar? Voy a tratar para poderles alcanzar a ustedes revisado. Y ahí nada más, y si no les pongo su nombre. ¿Ya? A ver, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Qué dices? ¿Está rico chicle? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Me entendieron la práctica?
Sí, ¿Entendió? pero ¿qué días está acá para, en caso no? Yo estoy Pregúntale. solamente los viernes y sábados. Viernes a partir de las 5:30 hasta las 9 y los días sábados de la mañana hasta esta hora. ¿Del pulso? Es un integrante nada más. De la talla, claro, de uno nada más. No le vamos a sacar la mitad, 5 de uno y 5 de otro, no. 10 de masa, 10 de talla. ¿Ya? Ustedes eligen quién pues va a ser. No, supongo que la más alta va a controlar acá. No, la más altita va a estar acá. Y la más chiquitita se va a parar acá para que controle eso. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Ya está bien? ¿Entendieron? Ya listo. Entonces ahora sí pueden empezar. Ahora, mírenme. Profe, pero ya, o sea que yo termino de tomar mis datos y me voy. Es así, pues. Si les estamos dando tiempo para que tomen los datos, tienen que continuar la tabla. ¿Dónde está? ¿Dónde hay una guía? Por favor, préstame una guía. Hay una tablita, ahí está la tablita, miren. ¿Qué te pide la tablita? Te pide talla y te pide masa, ¿cierto? Pero ya pues, como ya tienes tiempo, empieza a calcular los delta de TI, que es la diferencia de los datos que tienen al frente. Empieza a rellenar abajo, ¿ya? Entonces, lo que no entiende el profesor, ¿por qué me sale negativo? No sé cómo funciona la calculadora, yo te explico al frente. Ahora, recalco, nuevamente repito, el examen va a ser sin celular, ¿ya? Pero sí pueden traer su calculadora o su laptop. ¿Me deja entender? ¿Ya quedó grabado? ¿Sí? ¿Va usted a compartir el video? ¿Ya no se va a quemar el dispositivo? ¿Ya? Entonces, esperemos que la grabación esta vez nos llegue, ¿ya? Y lo podamos compartir para todos. ¿Ya? Recuerden que yo no tengo información bajo la manga, todo se lo doy a ustedes. ¿Ya? Pueden tomar las fotos que quieran de la pizarra, pero siempre respetando, ¿de acuerdo? Hoy día, por ejemplo, han llegado muy tarde y nuevamente incido en la responsabilidad que ustedes han empezado desde el inicio el ciclo. Es más, desde el momento que decidieron ser médicos, tienen que llegar temprano. Nadie vive por Cascas, nadie vive en el valle, todos viven por acá cerca, así que por favor lleguen temprano. Muy bien, eso sería todo. Ahora sí, adelante.